Yo tengo el gusto de presentar a los expositores del día de hoy. Voy a hacer una pequeña presentación del doctor Carlos Ewes antes de darle la palabra. El doctor Carlos Ewes es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue profesor titular de la Cátedra Historia de las Ideas Políticas y profesor del curso de doctorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Fue profesor titular de la Cátedra Historia de las Ideas Políticas y Sociales de la Edad Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Es profesor emérito de la Universidad de Mendoza. Es miembro fundador y ha sido director del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos. Es miembro del número de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza, miembro correspondiente del Instituto de Federalismo, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro honorario de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza y miembro de número de la Academia Nacional de Historia, además de ser autor de numerosas publicaciones y libros. Así que, doctor, le doy la palabra. Muchas gracias, Victoria. Le agradezco al rector y a las decanas y decanos que me han precedido por la invitación a participar de este ciclo. Yo, según me han pedido, voy a hacer una breve historia de las reformas constitucionales en Mendoza y explicar cómo se lleva adelante el proceso. Durante muchos años, yo he sostenido la necesidad de actualizar la Constitución provincial, introduciendo las modificaciones necesarias para adecuar aquella norma de 1916 que nos rige hasta hoy a las circunstancias y a los requerimientos actuales. En un libro que publiqué en el año 2008, que se llama Historia Constitucional de Mendoza, los procesos de reforma, sostuve, lo leo, que la Mendoza pujante, la Mendoza pionera, aquella que sentó las bases económicas, sociales y político-institucionales de la provincia de nuestros días, no se privó de modificar el texto constitucional tantas veces cuanto lo creyó necesario. En toda la historia de Mendoza han habido largos periodos de procesos, de reformas que fueron conformando la cultura política local. Piénsese que la primera constitución mendocina es de 1854 y ya en 1895 se produce la primera reforma constitucional. Esa reforma de 1895, que fue una reforma profunda, completa, sentó las bases del sistema político institucional y la forma, digamos así, del Estado mendocino que ha seguido hasta nuestros días. Esa constitución de 1895 fue reformada en el año 1900 por una convención constituyente convocada al efecto. Y fue después de esa reforma de 1900, hubo una nueva reforma en el año 1910, una nueva convención constituyente. Y luego, en 1915, se llevó a cabo la convención constituyente que da por resultado la Constitución de 1916, que en sus líneas generales sigue vigente hasta nuestros días. En todo ese proceso de reformas hubieron abundantes debates, como este que estamos iniciando hoy. Muchos debates, muchas discusiones, muchas ideas que se estuvieron discutiendo para conformar lo que es la Constitución de 1916. Esa Constitución de 1916 se trató de modificar también en el año 1943. En 1942 se declaró la necesidad de la reforma general de la Constitución y en 1940 se eligieron los convencionales constituyentes y en 1943 se reunió una convención constituyente
en momentos en que estaba gobernando la provincia el Partido Demócrata, que en esa época era el Partido Demócrata Nacional. Hubo todo un movimiento también muy importante, con mucho debate, con mucha presencia de este tema en los medios que en ese momento eran básicamente los diarios. Desgraciadamente, esa convención, que tenía una conformación muy interesante por quienes la integraban, por el conocimiento que tenían, etc., no concluye su labor porque el golpe de Estado de junio de 1943 da por disuelta la Convención Constituyente. Sin embargo, sobre la base de esa convocatoria a la Convención Constituyente y de la aprobación por el referéndum popular de la necesidad de la reforma, tomando como base eso, en 1948, el gobierno, en ese momento el gobierno peronista, inicia un nuevo proceso de reforma de la Constitución que se desarrolla en 1948 y 1949 y que da por resultado una constitución nueva, que fue la Constitución de 1949. Constitución que tuvo una vigencia muy limitada como consecuencia de la revolución de 1955, que depone el gobierno peronista a nivel nacional y a nivel provincial. El nuevo gobierno que se instala en la provincia declara la no vigencia de la Constitución del 49 y se vuelve a la Constitución de 1916. A su vez, esta Constitución que se restablece en 1916 es nuevamente modificada, se lleva adelante todo el proceso, se declara la necesidad de la reforma por ley de la legislatura, se convoca a la Convención Constituyente en 1965. 1965 es, digamos, la última convención constituyente que reforma la Constitución de Mendoza. Después de 1983, cuando se restablece el sistema institucional en la provincia, desgraciadamente cierta desconfianza que se generaliza en la sociedad ha sido una traba constantemente a las posibilidades de reformar la Constitución. Como les dije al principio de esto, yo he sido partidario a lo largo de años de que se lleve adelante un proceso de reforma constitucional. ¿Y por qué? Porque precisamente el proceso de reforma constitucional inicia y desarrolla un largo proceso de debate político y social sobre los requerimientos y las necesidades de la sociedad de Mendoza. Y a lo largo de esta historia que he contado muy brevemente, desde 1854 en adelante, Mendoza constantemente ha tenido estos debates que han enriquecido su cultura política. No es una casualidad que los mendocinos nos podamos enorgullecer de cuál es nuestro sistema institucional y que respecto del resto del país consideremos que tenemos un sistema institucional bastante más sólido y duradero y afianzado que el resto en general de las provincias. Pero esto, insisto, ha sido fruto de este constante debate, discusión, análisis, propuestas, alternativas, etcétera, que ha ido enriqueciendo la cultura política mendocina. Precisamente, el primer aporte que a mi juicio genera el proyecto de reforma que ha enviado el gobernador a la legislatura es iniciar nuevamente los debates de los temas trascendentes que siempre han discutido los mendocinos para lograr una organización política actualizada y adecuada a los tiempos. Pensemos que en líneas generales subsiste hoy una constitución que fue pensada hace 100 años y, como he dicho en ese libro que cité antes,
fue pensada en otra provincia, en otro país y otro mundo. Hoy se viven realidades totalmente diferentes que requieren mecanismos institucionales que es hora de que los mendocinos discutamos para poder volcarlos en una nueva Carta Magna Provincial. Debe comprenderse que el proyecto enviado a la legislatura lo que establece es declarar la necesidad de la reforma y enunciar cuáles serán los temas que deben ser tratados en una futura convención constituyente. Me parece importante insistir en algo, porque a veces percibo cierta confusión social en este sentido. El proyecto no es la reforma. El proyecto es solamente la primera propuesta para declarar la necesidad de la reforma y enunciar algunos temas que serán objeto de tratamiento por parte de la futura convención constituyente. Se abre entonces un debate en el que intervendrán las fuerzas políticas que existen en la legislatura y los sectores sociales que podrán, a través de esas fuerzas y en el ámbito legislativo, hacer llegar sus propuestas, los temas que les interesan, las cuestiones que creen que deben ser consideradas en una futura constitución, etcétera, etcétera. Solamente después de ese proceso de debate legislativo, aprobado el proyecto, si es que se aprueba, con modificaciones o no, y obtenidas las mayorías que prevé la Constitución, es decir, 2/3 de los integrantes de cada Cámara, recién cumplido ese proceso y obtenidas esas mayorías, si se aprueba el proyecto que ha sido enviado, insisto, con o sin modificaciones, recién entonces eso será sometido a la consideración del pueblo de la provincia para que vote en un referéndum por sí o por no sobre la necesidad de la reforma. Si en una votación la mayoría de los electores de la provincia, que en un reciente fallo de la Corte son los votantes, si la mayoría resuelve que se reforme la convención constituyente, recién allí se eligen los convencionales constituyentes y se conforma la convención. Y en la convención se discute de nuevo, se debaten los temas y se resuelve cuáles serán las líneas de la nueva constitución que rija en la provincia de Mendoza. Así es que este proyecto pone en marcha un proceso largo y complejo. Largo y complejo, insisto, porque los debates van a ser, en primer lugar, en el ámbito legislativo, en segundo lugar, cuando se propongan los convencionales constituyentes con sus programas, etcétera, según cada partido, y después en la propia convención constituyente, donde se discutirán y ahí recién se sancionarán las normas que van a conformar la nueva constitución de la provincia. Y esos proyectos, esos procesos de discusión, de debate, etcétera, etcétera, implican un enriquecimiento notable de la cultura política mendocina, porque todos los temas van a ser objeto de consideración, de tratamiento, de análisis, de propuesta, etcétera. Es decir, que este proyecto, insisto, pone en marcha un proceso que seguramente va a enriquecer a la provincia si nos dedicamos a debatir con altura, con conocimiento, con seriedad, con fundamentos, etcétera, los diversos temas que deben conformar una nueva constitución para la provincia. Yo no me voy a ocupar específicamente de los temas propuestos en el proyecto para no hacer innecesariamente extensa esta exposición y que, por otra parte, hay una cantidad de profesionales, profesores con solvencia suficiente que van a tratar cada una de las cuestiones que han sido propuestas. Pero insisto, solamente se trata de propuestas.
Después habrá que debatirlas en el ámbito legislativo y allí es donde se va a aprobar lo que en el futuro la Convención Constituyente habrá de discutir y habrá de resolver en definitiva cómo queda conformada una nueva Constitución si al fin, después de tantos intentos que han fracasado desde 1983 hasta la fecha, si al fin los mendocinos podemos actualizar nuestra norma constitucional. Espero que sea de utilidad para quienes están escuchando estos antecedentes históricos que muestran una vida cultural provincial que ha estado siempre enriquecida por estos debates y que no se ha privado, insisto, a lo largo de su historia de introducir las reformas que sean necesarias para actualizar la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora voy a pasar la palabra al doctor Víctor Ibáñez. El doctor Víctor Ibáñez es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, es ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia de Mendoza, profesor titular efectivo de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de la Aconcagua, miembro titular y actual director del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, miembro correspondiente del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y es miembro titular y actual vocal de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias, profesora Victoria de Faveris, por la presentación. En primer lugar, obviamente, agradecer a la Universidad Nacional de Cuyo, y en este caso, en especial, las palabras del señor rector de la Universidad, Daniel Pisi, de la señora decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Esther Lucía Sánchez, y de la señora decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad, Claudia García, y el señor decano de la Facultad de Derecho, Fernando Pérez Lasala. Agradecer también, porque sé el trabajo denodado que han hecho en esto, a la secretaria Jimena Estrella Orrego, al secretario Mauricio González, y a quienes han colaborado para que este ciclo sobre la reforma de la Constitución de Mendoza comience hoy y desande el camino de 6 jornadas que está pensado con la participación de docentes y especialistas de nuestra casa, de la Universidad Nacional de Cuyo, para poder conversar, dialogar, poner en conocimiento, recibir aportes, críticas, y dar un profundo debate sobre la reforma propuesta por el señor gobernador de la provincia a la honorable legislatura de la provincia de Mendoza. Para mí, la verdad es que es un honor poder estar en este momento. Mi relación, no solamente como docente de la Universidad Nacional de Cuyo, sino con quienes me han precedido en el uso de la palabra y haber compartido muchos años de la gestión de la Universidad Nacional de Cuyo, me es un honor poder estar aquí y haber sido invitado a la apertura de este ciclo de jornadas. El doctor Carlos Egues, a quien obviamente siempre agradezco su palabra, su conocimiento, el haberme formado en gran parte en mi materia, Derecho Constitucional, ha hecho una reseña muy profunda sobre el desenvolvimiento histórico de los procesos de reforma de la Constitución de Mendoza desde 1854 hasta 1965. Me queda comenzar, antes de ingresar en el proyecto, a enseñar algunos conceptos o algunos aspectos que tienen que ver con 2 órdenes de cuestiones. La primera, ¿cuáles son los 2 conceptos que entran en juego cuando hablamos de un proceso de reforma? Cuando hablamos de un proceso de reforma, estamos poniendo sobre la mesa el concepto mismo de la Constitución y, por otro lado, el concepto de la reforma constitucional. Para nosotros, la Constitución no es solo una norma escrita. La Constitución se expresa normativamente, pero es un proyecto político de una comunidad en la definición del propio maestro Carlos Egues, y por eso implica un proyecto de futuro, pero que no solamente es un proyecto de futuro de una comunidad política, sino también ancla decididamente sobre sus antecedentes históricos, sus costumbres, sus ideas,
su cultura constitucional. Las costumbres, la cultura, la institucionalidad dada, la que viene, la de la historia, forma parte del concepto mismo de constitución. Es la constitución de una comunidad política. Cuando hablamos de reforma constitucional, hablamos del balance entre los elementos de estabilidad y del cambio. Es decir, cuando una sociedad comienza a desandar un debate sobre la reforma de sus instituciones, volcadas en la Constitución, lo que está haciendo es evaluando colocar valores, conductas, costumbres, necesidades y un proyecto de futuro por sobre aquel que en su momento fue el proyecto de la generación que dio origen a esta Constitución que hoy estamos proponiendo actualizar y revisar. Ese balance de estabilidad y de cambio significa también no solamente pensar aquello que perdura, aquello que no estamos dispuestos a discutir, aquello que creemos que forma parte de esa institucionalidad, de esas costumbres, de esa cultura, de nuestra Constitución, de la mano también del cambio. Es decir, qué aspectos consideramos en un debate profundo y serio y con altura que necesita la provincia de Mendoza en su institucionalidad para llevar al texto de la Constitución. Todo proceso de reforma es, sin lugar a duda, un balance entre estabilidad y cambio. ¿Por qué refiero estos dos conceptos? Porque fundamentalmente me gustaría señalar que el proceso, digamos, de trabajo respecto del proyecto que el gobernador de la provincia anuncia en la apertura de las sesiones legislativas el 1 de mayo ante la Asamblea y que luego ingresa a la Cámara de Senadores de la provincia, en lo que fue el trabajo previo de elaboración, de pensamiento, para llevar adelante, digamos, el texto que va a llegar que llegó a la legislatura, parte de la base de esto, parte justamente de la base del concepto de constitución que estamos refiriendo, y parte de la base de la necesidad, sin lugar a dudas, de lograr este equilibrio entre estabilidad y cambio, de lograr debatir en profundidad en todas las etapas de este proceso que la propia Constitución marca como el proceso de reforma, cuánto de estabilidad, cuánto de cambio, cuánto realmente forma parte de ese ADN constitucional que mendocinas y mendocinos no estamos dispuestos a discutir, sino justamente a permanecer, a dejar en nuestra Constitución, y cuánto requiere de una nueva institucionalidad o una actualización de nuestra institucionalidad, la Constitución de Mendoza. Analizamos no solamente lo que el profesor Carlos Egues ha analizado desde lo histórico, analizamos los procesos de reforma parcial de nuestra Constitución, que desde 1983 a la fecha tuvieron algún grado de avance, para poder evaluar aspectos que han tenido a lo largo de este tiempo consensos, para poder evaluar cuáles habían sido los obstáculos que habían impedido o impidieron en muchos de estos casos el avance en los procesos de reforma. Advertimos que hay aspectos que tienen que ver con esa institucionalidad, con esa cultura, con ese ADN. Por eso lo primero que el gobernador ha despejado, no solo en su anuncio en la Asamblea Legislativa, sino claramente en el texto del proyecto de reforma que envía la legislatura, es no dar la discusión, no abrir la discusión acerca de la reelección inmediata del binomio gobernador-vicegobernador o gobernadora-vicegobernadora. Este ha sido uno de los aspectos que en más de una oportunidad ha sido un obstáculo en el avance en los procesos de reforma. Ya veremos cómo en el texto expresamente, sin ambigüedades, sin dudas, sin necesidad de interpretaciones, se ha volcado. Superar la antinomia entre reforma política o electoral y reforma constitucional. En Mendoza, durante muchos años, se ha sostenido desde distintos espacios que es posible introducir reformas sustanciales a la institucionalidad mendocina sin necesidad de hacerlo por medio de una reforma constitucional, sino por medio de una ley. Lo cierto es que 37 años después de la vuelta a la democracia y 104 años después de la Constitución de 1916, no hemos podido en Mendoza avanzar seriamente en una reforma institucional por vía de las leyes, lo que es lógico porque la Constitución coloca límites
esa constitución para otra provincia, para otro país y para otro mundo de 1916, aun cuando tiene innumerable cantidad de aspectos que la ponen en valor como una constitución de avanzada para su época, colocan límites que por medio de la ley resultan infranqueables. El resultado real, a la vista y en los hechos, es que no hemos podido dar y llegar a dar una solución a muchos aspectos de nuestra institucionalidad por vía legal. Es por eso que el gobernador de la provincia enuncia el proyecto ante la Cámara, ante la Asamblea, Legislativa, como una reforma institucional, porque este proyecto de reforma constitucional nos va a llevar, si avanza y tiene éxito en cuanto a llegar a la Convención Constituyente con su debate, a la necesidad ineludible de reformular, revisar todo lo que tiene que ver con las leyes que reglamentan directamente la Constitución, y me refiero a la ley electoral, la ley de partidos políticos, la ley de financiamiento electoral, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de tribunales, e innumerable cantidad de normas vinculadas directamente a la institucionalidad de Mendoza, todas las cuales datan aproximadamente de mediados del siglo XX. Superar esta antinomia es otro de los aspectos que analizamos al momento de elaborar el proyecto que se ha puesto a consideración de la legislatura. Algo se refirió el profesor Carlos Egues a aquello del referéndum constitucional y el cómputo de los votos. Esto ya la Corte ha cambiado su criterio. El cómputo es sobre los votantes. En dos momentos o en dos procesos desde la vuelta a la democracia, este camino, digamos, hacia la reforma constitucional se vio limitado por la forma de cómputo de los votos en el referéndum constitucional, que hoy es sobre los que asisten a votar y no sobre los empadronados. Y por otro lado, algo que señaló también el profesor Egues, es que el claro convencimiento de que un proceso de reforma constitucional comienza con un proyecto, en este caso elaborado por el Poder Ejecutivo y puesto a consideración del Legislativo. El gobernador de la provincia no reforma la Constitución, el texto que envía a la legislatura es una habilitación de temas que podrá ser incluso reformado en la legislatura, en un debate profundo, que es a lo que aspiramos, y que llegará a una convención constituyente luego que todos nosotros vayamos a votar en forma directa por el sí o por el no, y allí recién se va a trabajar sobre la reforma de la Constitución. Tener conciencia de este proceso, que el doctor Egues señala como un proceso largo, o un proceso de altísima participación política, ¿sí?, es otro de los aspectos centrales que hay que despejar y que muchas veces también generó obstáculos cuando a poco de andar en las distintas propuestas de reforma se plantea como que el gobernador de la provincia es el que está haciendo alguna reforma directa al texto constitucional. La Constitución no es del oficialismo, no es de la oposición, no es de un sector político, no es de otro sector político. La Constitución es una norma de un proyecto que contiene un proyecto político de la comunidad toda. El debate se da en el marco de toda la sociedad. Es por eso que la verdad es que hay que felicitar a la Universidad Nacional de Cuyo el haber iniciado este ciclo de debate, este ciclo de puesta en conocimiento del proyecto y de los temas a debatir, porque no le pertenece a nadie y le pertenece a todos. Acá no hay una cuestión que tenga que ver con un sector específico. Entonces, muy importante también es tener en cuenta este otro concepto. Si vamos de lleno al proyecto, y tomando en consideración una división clásica en todas las constituciones, entre la parte dogmática de las constituciones, declaraciones, derechos y garantías, y la parte orgánica, la división de las funciones del poder que trae casi toda constitución, al menos occidental, desde mediados del siglo XVII en adelante, podemos decir que la propuesta del gobernador de la provincia volcada al proyecto, en cuanto a la primera parte, declaraciones, derechos y garantías, es habilitar, y me voy a referir a los puntos centrales, dejando luego, si quieren, para el debate y las preguntas, algunos otros aspectos, y para ocupar el tiempo que se me ha asignado,
Fundamentalmente la incorporación a la Constitución, la inclusión de los derechos y de las garantías reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional. Nuestra Constitución de Mendoza, data de 1916, fue una de las primeras, por no decir la primer constitución que reconoció embrionariamente derechos sociales en sus actuales artículos 44 y 45, como el descanso dominical, como la jornada limitada de trabajo, mucho antes, un año antes que la Constitución de Querétaro de México de 1917, Weimar, Alemania del 19, Austria del 20. Sin embargo, sin lugar a dudas, el desarrollo de los derechos de segunda generación, o los derechos a los que nos estamos refiriendo, a lo largo del tiempo, requiere, sin lugar a dudas, la necesidad de dar un debate en su incorporación, ni hablar, por supuesto, lo que tiene que ver con los derechos de tercera generación, que se incorporan con la reforma de 1994 en la Constitución Nacional, y los tratados internacionales de derechos humanos que se incorporan con jerarquía constitucional a nuestro texto federal, así como los derechos de cuarta generación, me estoy refiriendo actualmente a los denominados derechos tecnológicos. Avanzar sobre este punto, debatir sobre su inclusión en el texto constitucional, nos parece algo fundamental en un texto que data de 1916. En especial, incorporar también mecanismos de participación directa en la democracia representativa. Nuestra Constitución del 16 forma parte de aquellos textos constitucionales donde estamos en presencia de la democracia puramente representativa. Hablar hoy de la necesidad de una mayor participación popular en las decisiones de gobierno forma parte de los textos más avanzados de nuestra época, y esa incorporación de los distintos mecanismos de participación directa en la democracia representativa se está habilitando para que la Convención Constituyente evalúe, debata y discuta cuáles serían los que quizás puedan ir a nuestro texto constitucional. Fundamentalmente pensando en un Estado austero, en un Estado ordenado, en un Estado de cara hacia el futuro, en una mayor previsibilidad económica. Esto genera impacto fundamental en el sector, digamos, de la inversión, en el sector productivo. Estamos proponiendo la incorporación del equilibrio fiscal como una obligación del Estado y como un derecho colectivo de los ciudadanos. Solo la Constitución de la provincia de Entre Ríos, dentro del contexto de las constituciones de nuestro país, de las constituciones provinciales, contiene una cláusula semejante. La propuesta tiene que ver con la necesidad de ordenar el Estado hacia el futuro, su previsibilidad, sus límites en el gasto entre ingresos corrientes y egresos corrientes, debate que se da año a año cada vez que se discute una ley de presupuesto. Nos parece, o le parece al señor gobernador de la provincia, que esto, conjuntamente con otras propuestas a las que me voy a referir enseguida, tienen que ver fundamentalmente con pensar un Estado no solamente ordenado, sino con una disminución del gasto público, aspecto hoy también necesario en cualquier Estado moderno. Consagrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el ámbito público, nos parece también, conjuntamente con la obligación del Estado de promoverlo en el ámbito privado. A esta altura de los tiempos, poco puedo decir frente a la Universidad Nacional de Cuyo, que selló uno de los grandes hitos en esta materia en su asamblea, cuando incorporó la paridad de género, inclusive como piso, inclusive en los órganos ejecutivos. Debate que se dio con altísima profundidad en el marco de la Universidad Nacional de Cuyo, del cual tuve el honor de poder participar como uno de los tantos más del equipo que en su momento llevó adelante esta propuesta, y la verdad es que nos parece fundamental que esté. Pensemos que en 1916, cuando se sanciona la Constitución del 16, las mujeres no tenían derecho a votar. Nuestra Constitución provincial contiene una sección intermedia entre derechos, declaraciones, derechos y garantías y división de funciones del poder, que es el régimen electoral. Distinguir régimen electoral de sistema electoral y herramientas electorales resulta fundamental, teniendo en cuenta que queda para el régimen electoral aquellos aspectos que, colocados en una Constitución, tienen la pretensión de pervivir en el tiempo y que no se reforman con asiduidad,
porque las constituciones no se reforman con asiduidad, tienen pretensiones de sí mismas de ser estables, de permanecer, de asentarse, de generar esas conductas, de reflejar entre norma y conducta en el tiempo la institucionalidad que pretenden, digamos, reflejar de la comunidad política a la que rigen. El régimen electoral establece los grandes parámetros en materia electoral. Nuestra provincia de Mendoza tiene hoy un sistema de representación fundamentalmente poblacional. Tan es así que tiene un sistema legislativo bicameral en el cual hay departamentos de nuestra provincia que por años no tienen representantes. Esto es algo que esencialmente es necesario corregir. La participación igual y equilibrada de los departamentos de nuestra provincia en el marco de la legislatura es uno de los ejes centrales de la propuesta que ha hecho el gobernador de la provincia. Para ello se propone incorporar junto al principio de representación poblacional el principio de representación territorial de todos los departamentos de la provincia en igualdad de condiciones, respetando, por supuesto, la participación de las minorías. Luego de la reforma que promulga y publica el exgobernador Alfredo Cornejo y que limita la reelección de los intendentes a un periodo, y la reelección inmediata a un periodo, y que da origen a este fallo de la Corte que cambia el criterio sobre el cómputo en el referéndum entre votantes y empadronados, hoy tenemos un sistema en el cual los intendentes municipales tienen la posibilidad de una sola reelección inmediata. El gobernador de la provincia no tiene reelección en nuestro sistema actual, el proyecto propone debatir y abre a debate que tanto los legisladores y los concejales de la provincia también se limite en cuanto a sus mandatos a la posibilidad de una sola reelección inmediata. Es en esta cláusula en la cual se coloca sin ninguna duda y sin necesidad de ninguna interpretación lo que les refería respecto a la reelección del gobernador. Leo: limitar a un solo periodo consecutivo la habilitación de la reelección para los cargos electivos provinciales y municipales, debiendo mantener la prohibición de reelección inmediata del gobernador y vicegobernador de la provincia en los términos del actual artículo 115. No existe ninguna duda, no es ambiguo, es claro y no requiere interpretación. No está en debate en el proyecto enviado a la legislatura la posibilidad de la reelección del gobernador de la provincia. De la mano de la representación territorial, fundado también como objetivo en la disminución del gasto público, en la necesidad de un órgano legislativo ágil, moderno, y tomando de alguna manera también lo que sucede en los países más avanzados del mundo, en 15 provincias argentinas y en prácticamente, diría, todos los consejos deliberantes de nuestro país, la propuesta es modificar la composición del órgano legislativo transformándolo de bicameral a unicameral. Disminuyendo, y así está planteado en el proyecto, por supuesto sujeto al debate de la legislatura y posibilidades de cambio, como señalaba el profesor Carlos Egues, estamos proponiendo en el proyecto, hoy tenemos 86 legisladores, 48 diputados y 38 senadores, una Cámara de 48 representantes, de los cuales 18 representen en forma territorial a todos los departamentos de la provincia en igualdad de condiciones, y los restantes 30 divididos, elegidos por sistema proporcional, respetando la participación de las minorías, y divididos por 5 distritos electorales, aunados los departamentos en relación a sus particularidades y semejanzas reales, ¿sí? Que no es la misma que hoy, la misma situación en la cual hoy se encuentran los distritos electorales. Conjuntamente con la propuesta de la unicameralidad, estamos también proponiendo eliminar la elección de medio término. Fundamentalmente tiene que ver esto con la disminución del gasto público, pero también para evitar la electoralización permanente de la vida política. Un gobernador o una gobernadora sin reelección inmediata, a poco de andar, al año y un poquito, tiene que ingresar en procesos electorales.
Ampliar el periodo de sesiones ordinarias del Poder Legislativo, que en nuestra Constitución del 16 va de mayo a septiembre, dadas las particularidades de la época. Si bien la legislatura es cierto que continúa sesionando en sesiones prorrogadas o en sesiones extraordinarias, más de una vez hay que echar mano a distintos argumentos para poder dar tratamiento a ciertos proyectos de ley. Es necesario actualizar esto y que la legislatura tenga sesiones ordinarias en un periodo más extenso, mínimamente el que tiene la Constitución Nacional de marzo a noviembre. Precisar el alcance de las inmunidades parlamentarias de los legisladores, de manera tal que ninguna de estas inmunidades sea un obstáculo a las investigaciones judiciales cuando se han cometido actos ilícitos. Suprimir las sesiones en minoría y las sesiones secretas. Hoy no hay constitución en el mundo, constitución moderna, que recepte o contenga las sesiones secretas. Esto era más propio de aquella época. Estamos proponiendo en el Poder Ejecutivo introducir el sistema de doble vuelta, o también denominado técnicamente e históricamente por su nacimiento balotaje, sin establecer umbrales electorales, es decir, dejando a la Convención Constituyente la posibilidad de analizar con qué umbral, qué sistema establece para los supuestos de doble vuelta. Bueno es recordar que los sistemas de doble vuelta persiguen dotar de mayor legitimidad a una fórmula cuando ambas, la primera y la segunda, están a escasos puntos luego de una elección. Mendoza tiene una particularidad de equilibrio institucional a lo largo de su historia y que se muestra claramente desde la vuelta a la democracia hasta la fecha. Bueno es recordar, por ejemplo, que solo 2 gobernadores de Mendoza desde el 83 a la fecha han superado el 50% de los votos, el ex gobernador Rodolfo Gabriele y el actual gobernador Rodolfo Suárez. Sin embargo, lo cierto es que en general, en todas las elecciones, las fórmulas que compiten por el Poder Ejecutivo quedan a escasos puntos. Dotarlo de mayor legitimidad en una segunda vuelta, en el caso que corresponda, según como lo establezca la Convención, es dotar también de una mayor legitimidad de origen a un gobernador o gobernadora que no tiene reelección y que va a gobernar solo por 4 años. En cuanto al Poder Judicial, 2 aspectos centrales. Establecer como edad máxima para el ejercicio de la magistratura la edad de 70 años. Esto hemos considerado que es una propuesta, por supuesto, en el caso de la Nación, la Constitución Nacional lo establece a los 75. Hemos considerado que puede ser, dentro del marco de la razonabilidad, el momento en el cual se deje de ejercer el cargo en la magistratura y dé lugar a nuevos concursos y aspirantes a los cargos de los magistrados. Otorgar a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en pleno el conocimiento y la resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad. En nuestra provincia, la Corte funciona por salas, y la inconstitucionalidad, que es la declaración de inconstitucionalidad, es uno de los actos más importantes, es uno de los aspectos que hacen a las atribuciones centrales del Poder Judicial en el sistema argentino. Entendemos que requiere de la resolución de la totalidad de los miembros de la Corte, al igual que como funciona el sistema de la Constitución Nacional y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no por salas, dada la trascendencia que tiene para el sistema no solo jurídico, sino político, cuando la Corte decide, en algún caso, declarar la inconstitucionalidad, e incluso cuando decide declarar la constitucionalidad de las normas. En ambos casos, la Corte no funciona solo como un órgano de control, está también participando decididamente, como lo ha señalado la antigua doctrina constitucional en Argentina, está funcionando también y ejerciendo función gubernamental. Declarar la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de las normas resulta un acto de alta trascendencia constitucional e institucional. Instituir un régimen municipal autónomo, reglando su alcance y contenido en materia institucional, política, económica, administrativa, financiera, y establecer conjuntamente con esto los principios rectores en materia de coparticipación municipal de impuestos.
no solo hay una obligación constitucional desde 1994, con la inclusión del artículo 123 a la Constitución Nacional, que manda a las constituciones y a los constituyentes provinciales a introducir la autonomía municipal, por supuesto reglando su alcance y su contenido en cada caso, sino que esto está enteramente vinculado a la mayor cercanía, a la representación política, a la relación representante-representado, a la cantidad innumerable de servicios y de actividades que desarrollan los municipios hoy en día, muy diferente a la que desarrollaban hace 104 años. Introducir el debate de la autonomía municipal es otro de los ejes centrales del proyecto enviado a la legislatura. Discutir la jerarquización constitucional del Ministerio Público, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, como órganos extrapoder. Hoy forman parte del Poder Judicial, introducir y dar el debate sobre el alcance o no de la creación de una nueva sección de órganos extrapoder de control. Sintéticamente, como verán, en un proyecto que no solamente se ha pensado desde los ejes que le señalaba al principio, desde los conceptos que señalaba al principio, y tomando, sin lugar a duda, hacia atrás la historia constitucional de Mendoza, el proyecto es un proyecto que aparece sobrio, que aparece con un objetivo claro, es un proyecto que pretende dotar de una institucionalidad renovada a la provincia, pero es un proyecto que además nos va a llevar de la mano y la necesidad de debatir innumerable cantidad de cuestiones que van a venir junto con ella. Por eso es que hablamos de reforma institucional. Nos va a llevar a debatir un sistema autonómico municipal que tenemos que tener en claro que no puede ser la copia de ninguna de las que existen en otras provincias. Tenemos que trabajar y evaluar y discutir y debatir con altura qué tipo de autonomía municipal vamos a introducir en nuestra provincia. Lo hará la constituyente, por supuesto. Tenemos que analizar y debatir profundamente cuánto de los instrumentos que estamos planteando en el marco de la reforma van a ser también marco de debate de los propios sistemas municipales. Me refiero a los mecanismos de participación directa en la democracia representativa. Nos va a llevar de la mano a rediscutir, reanalizar las leyes que reglamentan directamente la Constitución de Mendoza y que hoy todas, como les decía, datan de mediados del siglo XX. El ánimo del gobernador de la provincia de Mendoza es y está claramente marcado en poner en debate la reforma institucional de Mendoza. No es un proyecto cerrado, no es un proyecto único, sino que pretende abrir el debate. Me quedo con lo que dijo el profesor Carlos Egues. Mendoza necesita, hace muchos años, dar un debate profundo sobre su institucionalidad, de cara a lo que viene. Para quienes dicen que este no es el momento, creemos que muy por el contrario, este es el momento. Porque no solamente ya lo era antes, sino que esta pandemia, esta situación de excepcionalidad, este momento que estamos viviendo, va a requerir, cuando culmine, porque en algún momento va a culminar, cuando culmine, va a requerir no solamente de proyectos importantes para esta provincia en materia económica, en materia de empleo, sino también de una institucionalidad renovada, de un Estado equilibrado, de un Estado controlado, de un Estado que abra la posibilidad de que el comercio, las industrias, las inversiones que necesita la provincia estén dentro de un marco de un Estado que tenga equilibrio fiscal, de un Estado que tenga adecuada representación territorial, que tenga equilibrio en cuanto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tenga una legislatura renovada, ágil, eficaz y eficiente en su tarea. Todo esto va a requerir la salida de esta pandemia. Si ya era necesario en esta provincia, como se señaló en 1942, cuando comenzó el debate de
la reforma de la Constitución. Ya la Constitución de 1916 había que reformarla en forma integral, decía Faustino Legón, ¿sí? Creo que hoy más que nunca, y después de esto, es el momento de dar el debate. Y ese debate tiene que tener la altura, pero sobre todo tiene que tener también la humildad de darnos cuenta de que hay innumerable cantidad de temas que tienen que surgir el debate y que probablemente no estén en el proyecto y haya que incorporarlos. Como habrá algunos temas que quizás haya que proponer modificaciones, como habrá algunos temas que quizás se decida quitar del proyecto. Pero el ánimo del gobernador de la provincia es que este debate se dé en Mendoza. Necesitamos de esa nueva institucionalidad. Y esto se hace solo cuando la sociedad toda y la comunidad empezamos a comprender que la Constitución no le pertenece a un sector determinado, nos pertenece a todos y a todas. Por eso felicito enormemente a la Universidad Nacional de Cuyo por esto que está comenzando hoy. Y muchísimo más con lo que escuché cuando la decana de Ciencias Económicas planteó que de los aportes que se realicen durante estas 6 semanas se va a elaborar un documento que va a ser puesto a consideración de la legislatura. Porque lo que necesitamos, sin lugar a duda, es que los distintos sectores, y nada más y nada menos que la Universidad Nacional de Cuyo, coloque en manos de los legisladores las opiniones, las críticas, las propuestas, para que ese debate en la legislatura se dé con la altura, el conocimiento, la sencillez y la humildad también que requieren estos debates. Así que muchísimas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta, crítica o lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora voy a transmitirles las preguntas que han ido llegando a través del canal de YouTube. La primera pregunta para el doctor Carlos Egues. Constituyentes solo podrían debatir y decidir sobre un temario acotado y predefinido, o si tendrían facultades amplias para reformar otro tema u otro contenido de la Constitución. No, el principio es que los convencionales constituyentes van a poder tratar todos los temas que habilite la ley que apruebe la legislatura. Dentro de esos temas pueden reformar o no, o pueden darle el contenido que crean más conveniente, pero la ley que aprueba la legislatura es la que determina cuáles son los temas que se pueden tratar en la convención. Bien. Doctor Ibáñez, hay una pregunta en relación a si existe algún antecedente de algún Estado nacional que prevea la obligación constitucional de tener superávit fiscal. No. En el marco de las constituciones de nuestro país y la Constitución Nacional no hay constitución que hable de superávit fiscal. Reitero algo que decía en la charla: la única constitución que establece el principio del equilibrio fiscal formulado un poco más acotado que el que estamos proponiendo es la Constitución. Es, creo, sin lugar a duda, uno de los planteos también, primero, eje central de la propuesta de reforma y que va a dar lugar a un interesantísimo y muy rico debate en cuanto no solamente a la cuestión constitucional, sino luego a la reglamentación constitucional de este principio. Bien, gracias. Esta pregunta entiendo que se refiere a la unicameralidad y pregunta, ¿qué pasaría si quien ganase las elecciones ejecutivas, por efecto de arrastre, llegara a una elevada composición en la legislatura? Con mayoría, podría gobernar con mayoría absoluta y casi sin control. En primer lugar, creo que tenemos que advertir, podemos advertir varias cosas, ¿no? Por un lado, la unicameralidad no lleva de la mano de ninguna manera a el hecho de que una elección genere una mayoría, un quórum propio para el partido que gana la elección. En segundo lugar, la propuesta divide territorialmente legisladores que se eligen uno por departamento, con sistema de mayoría, en este caso, pero los restantes con sistema proporcional. Son los sistemas electorales los que determinan el equilibrio
en la participación política proporcional en una elección. Por otro lado, no tenemos que dejar de tener en cuenta que sin lugar a dudas en Mendoza, y esto ya sucede en la provincia de Mendoza, las elecciones hay que analizar en el marco del régimen, el sistema electoral, en más de una ocasión son elecciones que se practican separadas, provinciales, municipales y también provinciales respecto de las nacionales, es decir, una suerte de análisis más completo del tema nos lleva a pensar que el escenario de que un gobernador, candidato a gobernador, gobernadora, que gane una elección con una fuerza política determinada, cualquier agrupación política, no lleva en la mano necesariamente a un quórum propio ni una mayoría que permita el dominio del Ejecutivo sobre el Legislativo. Aprovecho también para decir, porque se ha dicho por allí, que esto transforma, digamos, al Ejecutivo en una preponderancia sobre el Legislativo. Los ejecutivos preponderan sobre los legislativos según las herramientas y atribuciones constitucionales que tienen. Estamos hablando de un poder ejecutivo que no cambia en nada, es decir, un poder ejecutivo que sigue sin reelección, un poder ejecutivo que no tiene facultad de dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, no tiene facultades de recibir delegación legislativa, ni puede promulgar parcialmente leyes, no tiene atribuciones de ninguna naturaleza que acrezcan sus funciones, lo hagan de alguna manera predominar sobre el órgano legislativo. La unicameralidad no lleva de la mano necesariamente un escenario de mayor preponderancia del Ejecutivo. Bien, acá hay otra pregunta en relación también a la unicameralidad, y dice bueno, que en principio no habría esa doble lectura o ese doble control o un segundo debate sobre algunos temas, y pregunta si se podría establecer un sistema de doble lectura para ciertas leyes o para ciertas clases de leyes en la provincia, como hizo Cava. Todos los sistemas unicamerales prevén dos clases de herramientas en este sentido, todos los sistemas unicamerales. La doble lectura, que es también la llamada doble aprobación para determinadas leyes, son las leyes más trascendentales, digamos, que trata a la legislatura, que es la doble aprobación, la doble revisión, de una manera es el paralelo del reenvío legislativo en los sistemas bicamerales, y también establecen otro reaseguro, que son las leyes que van a tener mayorías especiales. Ambos aspectos, estoy buscando para leérselo a quien ha formulado la pregunta, está incluido en el proyecto. Adecuar el régimen de integración, quórum, mayorías, procedimiento de sanción y información de leyes, e incorporar el sistema de doble lectura y mayorías especiales, de manera de garantizar esto que cuando se debate entre sistema bicameral y unicameral, aparece como uno de los cuestionamientos más lógicos, que es el que se ha formulado en la pregunta. También, perdónenme, se puede agregar que en el sistema de doble lectura, en algunos ejemplos que hoy existen en otras constituciones, también se puede incorporar una audiencia pública donde se hagan llegar aportes, opiniones, etc. Es decir, que en un sistema unicameral también se puede organizar todos esos mecanismos para asegurar la participación en el sistema de sanción de las leyes. Bien, hay una pregunta, dice, ¿cómo sería la representación de los 18 departamentos de Mendoza al tener una sola cámara? Bueno, como señalaba en la charla, la propuesta que está colocada en el proyecto es que de los 48 legisladores, 18 de ellos, uno sea elegido territorial, cada uno de esos 18 por los 18 departamentos de la provincia en elección de base territorial, digamos. Esa es la representación equilibrada o igualitaria, digamos, que garantiza la presencia de todos los departamentos. Obviamente los demás, los 30 legisladores restantes, aplicando un sistema proporcional y por distrito, harán también, por supuesto, tendrán representación, según los distritos, los departamentos provinciales, pero la garantía de la representación territorial está en los 18 de elección, digamos, por sistema de mayoría, uno por cada departamento. Acá le piden al doctor si podría indicar qué sucede luego de que se aprueba la ley de necesidad de reforma. ¿Se podría explicar cuál es el procedimiento?
¿A mí me está preguntando? Sí, perdón, doctor. A usted. Sí, bueno, una vez que se aprueba la ley, el proyecto con modificaciones, como sea, que apruebe la legislatura la ley de necesidad de la reforma, se convoca a elección de convencionales constituyentes o conjuntamente se hace, perdón, primero se convoca a un referéndum para que el pueblo de la provincia manifieste si acepta o no la convocatoria para una reforma de la Constitución. Y junto con eso se tendrán que elegir los convencionales constituyentes y una vez aprobado en el referéndum la reforma de la Constitución, los convencionales constituyentes conformarán la convención que es la que en realidad lleva a cabo la reforma de la Constitución. Acá tengo una pregunta. Quiere saber el oyente si está prevista la introducción de temas ambientales. Cuando hablamos de la incorporación de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional, estamos hablando del debate que tiene que ver, por supuesto, entre otros, con los derechos ambientales. Bien, esta pregunta hace referencia a si es posible para el constituyente tomar, digamos, la representación territorial, pero mantener el sistema de bicameral, de doble cámara. La posibilidad existe siempre y cuando sea la legislatura la que modifique en ese sentido el proyecto. Si el constituyente, si la legislatura mantuviese la unicameralidad, en el marco de eso, no, pero si la legislatura habilitase a discutir la representación territorial tanto en un sistema unicameral como bicameral, lo podría la constituyente hacer y reflejar en un sistema de dos cámaras. Bien, para el doctor Ibáñez, dice, teniendo en cuenta la eliminación de las elecciones de medio término, ¿mediante qué método se va a elegir qué legisladores se le acortará el periodo o se le extenderá el mandato? Bueno, en primer lugar, tenemos que desandar mucho camino todavía y llegar a la constituyente que establecerá las cláusulas transitorias. Tradicionalmente, si uno analiza cuando ha sucedido cambios de esta naturaleza, como pasó, por ejemplo, en 1994 con el cambio del sistema electoral para senadores nacionales, allí se establecieron cláusulas transitorias respecto de los mandatos que estaban vigentes, a partir de cuándo y cómo se hacían las elecciones, para garantizar, digamos, los mandatos vigentes y ordenar hacia el futuro la nueva composición y el nuevo sistema de elección. Esto forma parte tradicionalmente de las cláusulas transitorias que establecerá la constituyente. Bien, esas son todas las preguntas que han realizado las personas que han seguido la conferencia. Yo quería preguntarles si quieren cerrar de algún modo la jornada. No sé, Yo Carlos. quería reiterar el agradecimiento de la invitación a participar en estas jornadas y destacar la importancia que tiene que en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo se lleve a cabo este debate, se inicien los debates. Yo creo que es muy importante, insisto, para la cultura política mendocina que se lleven a cabo estos debates. Y agradezco que se hayan iniciado en la Universidad Nacional de Cuyo y que haya sido invitado a participar de ella. Espero que los mendocinos sigan estos debates y participen de ellos. Por mi parte, respecto de lo acaba de decir el profesor Ewe, sobre eso no me voy a explayar, creo que eso es lo que hay que hacer. Por mi parte, para cerrar, simplemente tiene que ver más con una cuestión institucional, que es también agradecerle a la Universidad Nacional de Cuyo, porque la verdad es que esta propuesta, encabezada fundamentalmente por el rector, por 4 unidades académicas, quiero aparte saludar especialmente a la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias también, a María Flavia Filippini, que ha estado en la organización también de esto, junto con económicas, con políticas, con derechos, con el rectorado. Creo que es trascendental para la provincia. La Universidad Nacional de Cuyo representa sin lugar a duda una de las opiniones
más creíbles y más importantes dentro de nuestra sociedad. Que la Universidad Nacional de Cuyo abra este aspecto, no solo desde un punto de vista académico, sino desde el punto de vista de poner en conocimiento a toda la sociedad de qué se trata y de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de un proyecto de reforma, la verdad que es para felicitar. Así que muchísimas gracias y por supuesto auguro que sean muy buenos los debates sobre los ejes puntuales que comienzan a partir del jueves próximo y estamos a disposición para todo lo que necesiten. Bueno, yo reiterar el agradecimiento principalmente a los dos expositores y a las autoridades de la universidad, y así se da por concluida la primera jornada de este ciclo de conferencias.